La arquitectura mental de la riqueza. Como algunas personas encuentran oportunidades que los demás nunca ven. El mapa invisible. Dos personas pueden caminar por la misma calle, mirar el mismo edificio, escuchar la misma conversación, vivir exactamente el mismo momento. Y, aún así, una descubrirá una oportunidad que cambiará su vida. La otra seguirá caminando como si nunca hubiera ocurrido. ¿Cómo es posible? Durante décadas, nos hicieron creer que la diferencia estaba en el talento, en la inteligencia, en los contactos, en la suerte. Pero cuanto más profundizaron la psicología cognitiva y la neurociencia en la forma en que tomamos decisiones, más evidente se volvió una realidad inquietante. No vemos el mundo tal como es. Vemos el mundo a través de un modelo que nuestro cerebro construyó mucho antes de que fuéramos conscientes de ello. Ese modelo decide qué llama tu atención, qué ignoras, qué interpretas como un riesgo, y qué interpretas como una oportunidad. Piensa por un momento en la última vez que compraste un automóvil, o un teléfono. De repente, empezaste a verlo por todas partes. No era porque el mundo hubiera cambiado. Era porque tu cerebro acababa de decidir que esa información ahora era importante. Y si puede hacer eso con un automóvil, ¿qué crees que puede hacer con tu futuro? Quizá la diferencia entre una persona que construye patrimonio y otra que pasa toda la vida esperando una oportunidad nunca estuvo en el dinero. Quizás siempre estuvo en el mapa invisible con el que ambas aprendieron a interpretar la realidad. Y esa es la pregunta que guiará este documental. ¿Quién dibujó ese mapa dentro de tu mente? ¿Y es posible volver a diseñarlo? El cerebro que aprende a ver. Ningún ser humano nace sabiendo que es una oportunidad. Aprendemos, pero no de la forma en que imaginamos. Cuando eras un niño, tu cerebro no solo estaba aprendiendo a hablar o a caminar, también estaba aprendiendo algo mucho más importante: qué cosas merecían tu atención y cuáles podían ser ignoradas. Cada experiencia, cada conversación, cada fracaso, cada logro, fue dejando una pequeña marca, no como un recuerdo aislado, sino como una instrucción. Una especie de regla silenciosa sobre cómo funciona el mundo. Si una idea era recompensada, tu cerebro aumentaba la probabilidad de repetirla. Si una experiencia terminaba en dolor, intentaba evitar caminos parecidos en el futuro, no porque quisiera limitarte, sino porque esa es una de sus funciones más importantes: ayudarte a sobrevivir. Con el tiempo, miles de esas pequeñas reglas comenzaron a unirse, hasta formar algo mucho más grande, un modelo interno de la realidad, un mapa que responde preguntas incluso antes de que seas consciente de hacerlas. ¿Es seguro? ¿Vale la pena intentarlo? ¿Debo acercarme o alejarme? La mayoría de las veces, ni siquiera notas que ese mapa existe. Simplemente sientes que estás viendo las cosas como son. Pero aquí aparece una idea que cambia por completo la historia. Tal vez nunca has visto el mundo tal como es. Tal vez siempre lo has visto, tal como tu cerebro aprendió a interpretarlo. Y si ese mapa puede construirse, entonces surge una posibilidad fascinante. También podría modificarse. Pero antes de descubrir si eso es posible, necesitamos entender algo aún más profundo. ¿Por qué dos personas pueden vivir una experiencia casi idéntica y construir mapas completamente diferentes? Porque la respuesta no está solo en lo que vivimos. Está en el significado que nuestro cerebro decide darle a cada experiencia. La realidad nunca llega intacta. Imagina que dos personas pierden su empleo el mismo día. Las dos reciben la misma llamada, escuchan las mismas palabras, salen por la misma puerta, con la misma caja entre las manos. Desde afuera, la historia parece idéntica, pero dentro de sus mentes, acaban de comenzar dos historias completamente diferentes. La primera piensa: esto demuestra que nunca fui suficiente. La segunda se hace una pregunta distinta: ¿qué habilidad necesito desarrollar para que esto no vuelva a ocurrir? El hecho fue el mismo, la interpretación no. Y esa diferencia puede cambiar el rumbo de una vida. Los psicólogos llevan décadas estudiando este fenómeno. Hoy sabemos que el cerebro no almacena la realidad como una cámara de video.
No registra los acontecimientos de forma completamente objetiva. Los interpreta, les da contexto, les asigna significado, y, con el tiempo, ese significado termina influyendo en las decisiones futuras. Eso explica por qué una misma experiencia puede fortalecer a una persona y paralizar a otra, no porque una sea más fuerte, sino porque ambas construyeron explicaciones distintas sobre lo ocurrido. Y aquí aparece una pregunta que casi nadie se hace. No reaccionamos únicamente a los hechos, sino al significado que les damos. ¿Cuántas decisiones de tu vida han sido tomadas por una historia que tu propio cerebro escribió hace años? Quizá nunca has estado atrapado por la realidad. Quizá has estado atrapado por la forma en que aprendiste a contarla. Y si una historia puede cambiar una decisión, miles de historias pueden construir un destino. Pero todavía falta descubrir quién escribe esas historias, porque no todas nacen de la experiencia. Algunas llegan mucho antes, incluso antes de que tengas edad para cuestionarlas. Las primeras historias. Nadie recuerda el momento exacto en que empezó a interpretar el mundo. Simplemente ocurrió. Mucho antes de entender palabras como éxito, fracaso, dinero o riqueza. Tu cerebro ya estaba haciendo preguntas. Este lugar es seguro. Vale la pena intentar cosas nuevas. Equivocarse es peligroso. Las personas prosperan trabajando. O solo tienen suerte. Y las respuestas no llegaban en forma de lecciones. Llegaban disfrazadas de momentos cotidianos. Una conversación durante la cena. Una frase repetida durante años. Un adulto diciendo: "Eso no es para gente como nosotros". No arriesgues. Conformarse es lo más seguro. O quizá todo lo contrario. Inténtalo otra vez. ¿Qué aprendiste? Todavía no salió bien. El cerebro infantil no analiza esas frases como un filósofo. Las absorbe, las compara con lo que observa, y poco a poco empieza a construir reglas sobre cómo cree que funciona el mundo. No porque sean verdaderas, sino porque, en ese momento, parecen útiles para orientarse. Con el paso de los años, muchas de esas reglas dejan de sentirse como opiniones, empiezan a sentirse como hechos. Y ahí aparece una de las mayores ilusiones de la mente humana. Confundimos lo familiar con lo verdadero. Lo que escuchamos 100 veces termina pareciendo una descripción de la realidad, aunque nunca haya sido puesto a prueba. Pero aquí está la buena noticia. Si esos mapas fueron aprendidos, no están escritos en piedra. El cerebro conserva una capacidad extraordinaria para revisarlos, corregirlos y construir otros nuevos cuando encuentra evidencia suficiente. Y esa capacidad ha cambiado la vida de personas que un día descubrieron algo incómodo. Que muchas de las ideas con las que habían vivido nunca fueron realmente suyas. El cerebro que reescribe sus mapas. Si todo lo que has escuchado hasta ahora fuera el final de la historia, sería una condena. Significaría que estamos destinados a recorrer para siempre los mismos caminos, a repetir los mismos errores, a interpretar el mundo exactamente igual, hasta el último día de nuestra vida. Pero la historia del cerebro humano es mucho más fascinante que eso. Durante gran parte del siglo XX, muchos científicos creían que, al llegar a la edad adulta, el cerebro dejaba de cambiar de manera importante. Como si, una vez dibujado el mapa, la tinta ya no pudiera borrarse. Sin embargo, décadas de investigación comenzaron a demostrar algo extraordinario. El cerebro no es una estatua, es una obra en construcción. Cada experiencia nueva, cada habilidad aprendida, cada conversación que desafía una vieja creencia, cada error comprendido en lugar de repetido, puede modificar la forma en que interpretamos el mundo. A esa capacidad la conocemos como neuroplasticidad. Y no significa que puedas convertirte en cualquier cosa simplemente deseándolo. Significa algo mucho más profundo. Que el cerebro conserva la capacidad de reorganizar parte de sus conexiones cuando aprende de forma consistente y encuentra nueva evidencia. Eso cambia por completo la pregunta. Porque el problema ya no es, ¿puedo cambiar? La verdadera pregunta es,
¿Qué evidencia le estoy dando todos los días a mi cerebro para que cambie? Piensa en alguien que durante años evitó hablar frente a otras personas. La primera vez que lo intenta, el miedo parece confirmar la vieja historia. No sirvo para esto. Pero si continúa, si practica, si aprende, si corrige, si vuelve a intentarlo, llega un momento en que esa antigua historia comienza a perder fuerza. No porque haya desaparecido la dificultad, sino porque el cerebro ha acumulado suficientes experiencias para construir una interpretación diferente. Eso ocurre con un idioma, con un instrumento, con una profesión, y también con la manera en que interpretamos el riesgo, el fracaso, la incertidumbre y las oportunidades. Pero aquí aparece un detalle que casi nadie menciona. El cerebro no cambia porque escuche una idea inspiradora. Cambia cuando una idea nueva logra sobrevivir el tiempo suficiente para convertirse en experiencia. Y ahí, la mayoría fracasa, porque escuchar no transforma. Entender, tampoco. Lo que transforma es enfrentarse repetidamente a una realidad que contradice el mapa antiguo. Y en ese instante, el cerebro tiene que tomar una decisión: aferrarse a la historia de siempre, o comenzar a escribir una nueva. Pero existe un problema, uno enorme, un problema que explica por qué millones de personas pasan toda una vida utilizando mapas que ya no representan el mundo en el que viven, no porque sean incapaces de cambiar, sino porque el cerebro ama ahorrar energía, y cambiar un mapa mental es una de las tareas más costosas que puede realizar. Por eso, la mayoría no vive dentro de la realidad. Vive dentro de hábitos de pensamiento que dejaron de actualizarse hace años. Como un conductor intentando recorrer una ciudad moderna con un mapa impreso hace 50 años. Las calles cambiaron, los caminos desaparecieron, las oportunidades se movieron. Pero él sigue convencido de que el problema es la ciudad, nunca el mapa. Y quizá, la pregunta más importante de todo este documental no sea cuánto dinero tienes, ni cuánto sabes, ni cuántas oportunidades han pasado frente a ti. Quizá la verdadera pregunta sea esta: ¿cuántas de esas oportunidades nunca llegaste a ver, porque tu propio mapa decidió que no existían? Porque si eso es cierto, entonces todo cambia. Ya no basta con aprender nuevas estrategias. Primero hay que descubrir quién está sosteniendo el mapa con el que interpretas tu vida. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar en la segunda parte. Porque existe un mecanismo silencioso que decide lo que ves, lo que ignoras, lo que recuerdas y, muchas veces, el futuro que terminas construyendo. Nos vemos en la segunda parte.